decir la última parte de la lección de matrices. Entonces vamos a ver juntos esa última parte y vamos a terminar hoy día, si es posible, esta unidad. Entonces voy a, en este momento, compartir pantalla. Recording in progress. Entonces, si entramos en forma directa ya al tema que nos corresponde, es decir, a la plataforma, y entramos directamente justamente acá donde estábamos viendo, si ustedes recuerdan, la lección 1.4, dice cálculo de la inversa de una matriz. Vamos a llegar a eso en toda esa lección viendo estos conceptos. Primero vamos a ver qué es una matriz escalonada, luego vamos a ver qué es una matriz escalón reducida, y son realmente esas dos matrices bastante importantes. Y vamos a tratar primero de definirlas en forma sencilla para que no haya ningún problema. Y vamos a ver cómo podemos definirlas. Entonces voy a tomar este ejemplo. Nosotros estamos hablando de una matriz en la forma escalonada. Entonces decimos nosotros que vamos a definir qué es una matriz escalonada. Y si nosotros vemos y analizamos, en primer lugar, una matriz escalonada puede ser de cualquier orden, m por n. O sea, en general nosotros no tenemos específicamente tiene que ser un tamaño, no. La matriz escalonada es una matriz de orden m por n, donde hay filas nulas y hay filas no nulas. Y donde si tiene filas no nulas, debe cumplir una condición. Y si tiene filas nulas, debe cumplir otra condición. O sea, nosotros vemos, y acá están las condiciones, vamos a ver justamente, decimos nosotros acá, voy a achicar esto para que sea más factible el copiar, dice, si yo tengo una matriz de orden m por n, la matriz está escalonada si cumple las siguientes condiciones. Y veamos esas condiciones y analicémoslas en detalle, porque esto es importante que entendamos bien. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Inclusive, tal vez sea más interesante si nosotros tomamos, en lugar de esta parte, tomamos nosotros la unidad. Cosa que tenemos también en la plataforma, podemos nosotros utilizar esto que estoy abriendo, que es un documento donde está todo lo que ya hemos visto y está en forma corrida para que nosotros podamos en algún momento sacar dudas y leer. Y acá tenemos la definición de lo que es una matriz escalonada y eso es lo que vamos a utilizar nosotros justamente. ¿Ya? Tenemos, dice, la matriz escalonada debe cumplir con estas características. Entonces, vamos a ver esas características de la matriz escalonada. ¿Y qué nos dice si nosotros leemos con atención? Fíjense, una matriz escalonada de orden m por n, o sea, no estamos hablando de que tenga un orden específico, cualquier orden m por n, es escalonada, esa matriz de orden m por n es escalonada si cumple dos condiciones. La primera condición se refiere a las filas no nulas. Entonces tenemos dos condiciones nosotros que verificar. Una condición para las filas no nulas. Y voy a colocar acá, hay una condición para las filas no nulas y una condición
para las filas nulas. ¿Y qué nos dice la primera condición? Fíjense, y esto es importante que entendamos. Si es una condicional, o sea, no es una obligación. Si las filas I e I más 1 son dos filas sucesivas cualesquiera no nulas, ¿ya? Entonces el primer elemento del diferente de 0 de la fila I más 1 debe encontrarse a la derecha del primer elemento diferente de 0 de la fila I. Entonces, si yo tengo dos filas sucesivas, supongamos, esta es la primera fila y la siguiente es la segunda fila. Entonces, yo comparo esas dos filas que son filas no nulas. ¿Y qué me dice? El primer elemento diferente de 0 de la segunda fila tiene que estar a la derecha del primer elemento diferente de 0 de la primera fila. Pero no son las únicas filas no nulas. Tenemos que la segunda y la tercera también son filas no nulas. La condición debe cumplirse. El primer elemento diferente de 0 de la tercera fila debe estar a la derecha del primer elemento diferente de 0 de la segunda fila. Y si tuviéramos más filas no nulas, deberíamos ir verificando estas condiciones para quién, para las filas no nulas. Siempre y cuando existan filas no nulas, eso es importante. Y luego tenemos otra condicional. Dice, si hay filas nulas, o sea que no es obligación de que haya, si hay filas nulas, deben estar agrupadas en la parte inferior de la matriz. Después tenemos como una complementación, dice que los primeros elementos diferentes de 0 de las filas no nulas se denominan elementos distinguidos y las columnas en las que se encuentran se llaman columnas distinguidas. O sea, estos elementos que he colocado en ese círculo rojo son los elementos distinguidos. ¿Por qué? Porque es el primer elemento diferente de 0 de cada una de quién, de la primera, de la segunda y la tercera fila. ¿Y en qué columnas se encuentran esos elementos? Se encuentran en la segunda columna, en la cuarta columna y en la quinta columna. Entonces, esas columnas donde se encuentran los elementos distinguidos se llaman columnas distinguidas. Esta matriz que cumple estas dos condiciones automáticamente se dice que es una matriz que está en la forma escalonada. Eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. Entonces, si yo les digo, y les digo que analicen, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, les pido analizar si las siguientes matrices son escalonadas. Analizar si las siguientes matrices son escalonadas. Y vamos a ver varios ejemplos. Supongamos el inciso A. Yo tengo esa matriz y nosotros vemos que tiene filas no nulas. ¿Cuáles son? La primera y la segunda. Entre la primera y la segunda debo verificar esta primera condición. ¿Por qué? Porque hay filas no nulas y deben cumplirse esa condición de las filas no nulas. ¿Qué hacemos nosotros? Identificamos en la primera fila el primer elemento diferente de 0 es 1. En la segunda fila no nula identificamos cuál es el primer elemento diferente de 0 es 5. Pregunto yo, ¿se cumple la condición? Sí, ¿por qué? Este 5 está a la derecha de este. Tengo dos filas consecutivas, esta es la segunda fila, esta es la primera. En la segunda deben cumplir esa condición los elementos distinguidos. El elemento distinguido de la segunda fila debe estar a la derecha del elemento distinguido de la primera. Cumple. Entonces vemos que la primera condición para las filas no nulas se cumple. Y luego tenemos que la segunda condición, si hay filas nulas, deben estar en la parte inferior. ¿Están en la parte inferior? Sí, están en la parte inferior. Hay dos filas nulas. Por lo tanto, esta matriz cumple con las dos condiciones. Y si cumple con las dos condiciones, podemos decir que la matriz A está en la forma escalonada. O sea que esta matriz es una matriz escalonada perfectamente válida. ¿Alguno tiene alguna duda, algo que no haya entendido con relación a ese primer ejemplo?
Veamos un segundo ejemplo y así vamos a ver, no uno, varios. Supongamos que yo tengo esta matriz. Pregunto, ¿hay filas no nulas? Solo una. Y ubicamos en esa fila única que tenemos ahí, una fila no nula, su primer elemento diferente de 0 es el 3. Pregunto yo, ¿tengo algo que verificar en esta matriz para las filas no nulas? Estoy preguntando eso a ustedes. No. No, ¿por qué? Porque solo tengo una fila. ¿Con quién voy a comparar? No tiene sentido. Entonces nosotros vemos que la primera condición, como no tengo con quién compararla, cumple, no está en contra. Como hay solo una fila no nula, no tengo con quién compararla, por lo tanto no está en contra de la definición. Vamos a la segunda parte. ¿Hay filas nulas? Sí, están en la parte inferior, cumple. Entonces cumple las dos condiciones, por lo tanto cumple las dos condiciones, decimos que esta matriz B está en la forma escalonada. Y decimos que la matriz B está en la forma escalonada. Seguimos, veamos otro ejemplo. Supongamos esta matriz C. Pregunto, ¿esa matriz C tiene filas no nulas? Sí. ¿Cuántas? 2. Esta es la primera, esta es la segunda. Entonces, si tiene más de una fila no nula, debo analizar la primera condición. ¿Y qué me dice la primera condición? Ubicamos los primeros elementos diferentes de 0, o sea, los elementos distinguidos de cada fila. Este es el primer elemento diferente de 0, este es el primer elemento diferente de 0, de la primera y de la segunda fila. Pregunto yo, ¿cumple la condición? Sí. El primer elemento diferente de 0 de la segunda fila está a la derecha de este elemento. Por lo tanto, la primera condición se cumple para las filas no nulas. Pregunto, ¿hay filas nulas? Estamos viendo que no. Entonces, si no hay filas nulas, no tengo nada que verificar, por lo tanto, no está en contra de la definición porque no tengo nada que verificar. Por lo tanto, se cumplen las condiciones, las que deben cumplirse, y decimos que la matriz C está en la forma escalonada. La matriz C está en la forma escalonada. O sea, no es necesario que tenga filas nulas, no es necesario que tenga más de una fila no nula, nosotros vemos que esa matriz está en la forma escalonada. Vamos al siguiente ejemplo, y siempre si hay alguna duda, alguna consulta, me la hacen, no hay ningún problema, y contestamos. Supongamos que yo tengo esta matriz, una matriz de una fila y 4 columnas. Pregunto yo, voy a verificar si es o no escalonada. El primer elemento diferente de 0 es 4. Nosotros tenemos que verificar algo para las filas no nulas, no, porque no tengo más que una, entonces no tengo nada que verificar, por lo tanto no está en contra, cumple. Al no estar en contra, cumple. ¿Tengo filas nulas? No, no tengo, por lo tanto cumple. Esa matriz, con esa única fila no nula, podemos decir que es una matriz que está en la forma escalonada. Entonces la matriz D está en la forma escalonada. De estos 4 ejemplos, ¿alguna duda queda? Con estos 4 ejemplos que estamos nosotros insistiendo, que necesariamente para poder verificar la primera condición debo tener 2 o más filas no nulas y verificar para ellas en forma sucesiva con las filas que son justamente sucesivas cualesquiera. Si hay filas nulas, que pueden haber o no, debo verificar la segunda condición. O sea, esas 2 condiciones se verifican siempre y cuando en la matriz haya las condiciones de hacerlo. Vamos a otro ejemplo. Supongamos, acá tenemos... Ingeniero, disculpe, una pregunta. ¿Por qué cumple la D? A ver, si usted analiza la D, yo tengo solamente una fila no nula. Pregunto y a usted le pregunto y contésteme, por favor. Si yo tengo una sola fila no nula, ¿puedo verificar esto? Porque aquí me habla de 2 filas consecutivas no nulas. No tengo.
Entonces, si yo no tengo dos filas consecutivas no nulas y tengo solo una, automáticamente no puedo verificar la primera condición, y el hecho de que no pueda verificar no significa que no cumpla. ¿Por qué? Porque no puedo verificar, no debo verificar, porque esa matriz solo tiene una fila. Entonces, si no está en contra, decimos que cumple. Pregunto yo, ¿en esa matriz hay filas nulas? No. Y como son condicionales, si hubieran filas nulas, deben estar en la parte inferior. Como no hay, entonces no tengo nada que verificar. Por lo tanto, también cumple. Y la matriz D es una matriz escalonada. ¿Está claro? Si ustedes se fijan, cuando la matriz está en la forma escalonada, y eso es importante que tomemos en cuenta, gráficamente lo que nosotros podemos hacer es un escalón para separar la parte nula de la parte no nula de la matriz. Fíjense, yo tengo acá, si hago un escalón, puedo perfectamente colocar este escalón en esa matriz. ¿Y qué características tiene ese escalón? Que la altura es constante. No puedo bajar más de una fila. Pues acá hemos comenzado con el escalón. No me interesa que el peldaño sea más grande, más chico, no me interesa. Yo puedo bajar de esta manera con ese escalón. Acá decimos que hay un solo escalón. Separamos la parte nula de la parte no nula con un solo escalón. Acá nosotros podemos visualizar tal vez de esta manera, y estoy separando la parte nula de la parte no nula de esa matriz. ¿Podemos hacerlo cuando la matriz está en la forma escalonada? Sí podemos, y ustedes pueden ver que debajo de esas líneas verdes que estoy trazando, justamente tenemos todos los elementos nulos. He conseguido a través de un escalón que altura, y acá lo mismo, tendríamos solo un escalón. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, esta matriz, y voy a llamar a esta matriz de F, lo primero que hago yo es identificar y ver cuántas filas no nulas tiene esta matriz. ¿Y quién me puede decir cuántas filas no nulas hay en esa matriz? Tres, ingeniero. Hay tres, primera, la segunda y la tercera. Identificamos en las filas no nulas el primer elemento diferente de cero de cada una de ellas. Este es el primer elemento diferente de cero, este es el primer elemento diferente de cero y este es el primer elemento diferente de cero. Y ahora verificamos en forma sucesiva si cumple la primera condición con estas filas no nulas. Pregunto yo, ¿con la primera y la segunda cumple la condición? Sí, este elemento se encuentra a la derecha de este, cumple. Con estas dos vemos que cumple. Ahora, con las otras dos, ¿será que cumple la condición? Este elemento tiene que estar a la derecha de este. ¿Está a la derecha? No, está debajo. Entonces no cumple. Entonces vemos nosotros que no se cumple la primera condición para las filas no nulas. No me interesa si la segunda cumple, pero si ustedes quieren verificar, vemos que cumple. Pero automáticamente esta matriz, la matriz F, no está en la forma escalonada. Y colocamos nosotros que esa matriz no es escalonada. ¿Y por qué no es escalonada? Porque justamente la condición para las filas no nulas entre la segunda y la tercera fila no se cumple. Vamos a otro ejemplo. Vayan pensando, siempre analizando. Y vamos viendo si cumple las dos condiciones o no. En primer lugar, ¿cuántas filas no nulas tiene esta matriz? Dos, la primera y la tercera. ¿Tiene filas nulas? Sí. ¿Dónde está la fila nula? Justo al medio. Entonces, vemos nosotros que sin hacer mucho análisis, ¿hay alguna condición que no se cumpla?
La segunda. La segunda no se cumple. ¿Por qué? Nosotros vemos que esta condición no se cumple. ¿Por qué? Porque la fila nula no está debajo de las filas no nulas, o sea, en la parte inferior no está. Está justo acá, entre dos filas no nulas. Entonces no me interesa ya el resto, no, pues no tengo que verificar. Vemos que la fila nula no está cumpliendo la condición. Entonces automáticamente esa matriz no es escalonada. La fila nula no cumple la condición que hemos dado. Entonces la matriz G no es escalonada. Y decimos directamente, esa matriz G no es escalonada. ¿Por qué? ¿Puedes Porque, explicar otra vez esa, porfa, Inge? a ver, usted que está ahí, en esta matriz G, ¿cuántas filas no nulas hay? ¿Una? No. ¿Qué es una, en primer lugar, qué es una fila no nula? A ver quién me puede contestar. Son los que llevan números aparte de 0. O sea, una fila nula es cuando todos los elementos son iguales a 0. Y una fila no nula es cuando al menos un elemento es diferente de 0. Entonces entendamos bien esto. Yo acá tengo una fila nula, sí, todos los elementos son iguales a 0, tengo la segunda fila que es nula. Tengo filas no nulas, sí, la primera y la tercera. Con relación a las filas nulas, ¿qué me dice la condición para que una matriz sea escalonada? Dice, si hay filas nulas, estarán agrupadas en la parte inferior de la matriz. Pregunto yo, ¿la fila nula que existe, que es la segunda, está agrupada en la parte inferior? No cumple esa condición. La fila nula no cumple la condición, entonces no tengo por qué analizar el resto, no me interesa, basta que una condición no se cumple. Entonces, si nosotros aclaramos bien qué es fila nula y qué es fila no nula, en esta matriz hay dos filas no nulas, la primera y la tercera. Y hay una fila nula. Y como nosotros estamos viendo así a simple vista que la fila nula no cumple con la condición de estar agrupada en la parte inferior, entonces vemos que esa condición no se cumple, esa matriz no está escalonada. Ahora, ¿que yo puedo convertirla en escalonada? Sí, puedo. Simplemente con una permutación, y para eso van a ser las operaciones elementales, para transformar una matriz y llevarla de una forma a otra forma. Si yo permuto la segunda con la tercera fila, automáticamente la transformo en escalonada. Pero no estoy preguntando eso, estoy preguntando si la matriz es o no lo que nosotros estamos pidiendo. Vamos al siguiente ejemplo y vamos a tomar otra matriz, supongamos H. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Pero acaso no le han dado el mapa de ubicación, todo eso, lo de la P. Pero ahí está todo. Ajá. Yo le rogaría que se pongan en contacto con el señor de CRE, con el que los ha contactado, y con él coordinen, porque yo honestamente no tengo en la cabeza, digamos, esos datos, y él sí los tiene, por favor, ¿ya? 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 Bueno, listo, ¿ya? Bueno, hasta luego. A ver, observen esa matriz.
y díganme ustedes si esa matriz está en la forma escalonada, y si no está, díganme por qué no está en la forma escalonada. Cualquiera que se anime, abra el micrófono y me dice por si esa matriz está escalonada o no. No, no estaría, ingeniero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que no cumple? A ver. No cumpliría la segunda fila y la tercera fila. Correcto, fíjense, en la primera fila el elemento distinguido, o sea, el primer elemento diferente de 0 es 4, ¿ya? En la segunda fila también es 4 su elemento distinguido. En la siguiente fila el elemento distinguido es 5, fíjense. Ahora, como tengo 3 filas no nulas, voy verificando siempre con filas consecutivas. La primera con la segunda deben cumplir la condición. ¿Y cuál es la condición? El primer elemento diferente de 0 de la segunda fila a la derecha del primero cumple. Pero entre la segunda y la tercera, esa condición no se cumple. ¿Por qué? El primer elemento diferente de 0 de la segunda fila está acá, y el primer elemento diferente de 0 de la segunda es este, y el de la tercera es este. Vemos nosotros que este elemento debería estar a la derecha de este, y por el contrario está más bien a la izquierda. No está ni debajo como en este caso, sino que está a la izquierda. Por lo tanto, no se cumple. Entonces decimos que esa matriz no cumple, por lo tanto, la matriz H no es escalonada. Y decimos que no es escalonada, ¿por qué? Porque entre la segunda y la tercera fila no se cumple la condición de las filas no nulas. Entre la segunda y tercera fila no nulas no se cumple la condición. Ya sabemos cuál es la condición, no voy a repetir. No se cumple la condición. No me interesa si la otra condición cumple. Perfecto. Basta que no cumpla una, automáticamente no es escalonado. ¿Está claro esto? Entonces, si yo tengo un elemento distinguido debajo de otro elemento distinguido, automáticamente no es escalonada. Si un elemento distinguido está a la derecha del anterior, tampoco es escalonada. Si tengo alguna fila entre medio, una fila nula entre medio de filas no nulas, tampoco es escalonada. Entonces, con estos ejemplos, creo que queda cuándo una matriz y cómo distingo yo si una matriz está en la forma escalonada o no. De todas maneras, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda tienen? Vamos a hacer ahora, fíjense, la segunda definición. O sea, nos hemos detenido bastante en esta matriz escalonada. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que todo el tiempo vamos a estar trabajando con reducción de una matriz a la forma escalonada. Y debemos saber cuándo se debe parar, cuándo la matriz está en la forma escalonada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya estamos viendo cuándo una matriz está y sabemos distinguir. Vamos ahora a ver cuándo una matriz está en la forma escalón reducida. Y para esto vamos nuevamente al texto y vamos a ver cuándo la matriz está en la forma escalón reducida. Y van a ver ustedes que la matriz escalón reducida tenemos nosotros también que verificar ciertas condiciones. Y voy a tomar un ejemplo de esa matriz. ¿Y qué dice la definición de una matriz escalón reducida? Si hemos entendido lo anterior, esta es mucho más fácil todavía porque van a ver ustedes que pueden utilizar los conceptos que hemos dado antes. Una matriz escalón reducida o escalonada reducida, como también se conoce, de orden m por n, en primer lugar va a ser escalón reducida si además de ser escalonada, o sea, primero tiene que ser escalonada, ya sabemos cuándo ocurre eso. Sus elementos distinguidos deben ser iguales a 1 y deben ser los únicos diferentes de 0 en sus columnas distinguidas correspondientes. O sea, si ustedes analizan esas condiciones que estamos imponiendo, son más estrictas que en el caso anterior. Esta matriz, si ustedes pueden ver, la matriz está en la forma escalonada. Sí, está en la forma escalonada. Y vemos que los elementos distinguidos, ¿y cuáles son los elementos distinguidos? Este que está en círculo, este y este, deben ser iguales a 1, son iguales a 1. Y en cada columna distinguida, ¿qué tengo ya? Esta columna es distinguida, esta columna es distinguida y esta columna es distinguida. ¿Por qué son distinguidas? Porque se encuentra un elemento distinguido. En cada columna distinguida, el único elemento diferente de 0 es el elemento distinguido. Todos los demás son 0, fíjense. Acá tenemos 1, el resto es 0. Acá tenemos 1, el de arriba y los de abajo 0. Acá
nosotros vemos que está en la forma escalón reducida porque, además de ser escalonada, cumple esta condición que es importante que nosotros vamos a analizar. Sus elementos distinguidos son iguales a 1 y son los únicos diferentes de 0 en cada columna distinguida. Entonces, si nosotros ahora analizamos, y fíjense, yo les voy a hacer que ustedes me analicen lo siguiente, y voy a volver a la hoja anterior. Yo pregunto, ¿será que esta matriz es escalón reducida? No, No, ¿por qué? no lleva un 1 en la segunda fila, que Porque es el elemento una distinguido, condición. hablemos ya con propiedad. El elemento distinguido no es igual a 1. Primera condición que vemos que no cumple. Y si fuera igual a 1, ¿ya sería escalón reducida? Sí. A ver, piensen. No, porque la columna sería No, porque debería ser el único diferente de 0 y vemos que arriba tengo 4. Entonces nosotros vemos que esta matriz reducida porque este elemento no es 1 y porque encima de ese elemento distinguido hay un 4 que debería ser 0. O sea que nosotros estamos viendo que si yo esa matriz la transformo en escalón reducida, ¿qué tendríamos que ver? Nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, y voy a colocar acá como ejemplo, ya, supongamos la matriz A, 1, 3, 0, 5, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y estoy colocando dos filas de ceros, no hay ningún problema, pueden tener una, dos, cualquier cantidad de filas nulas, pero deben estar agrupadas en la parte inferior de la matriz, y estamos viendo que sí cumple. O sea, nosotros vemos que esta matriz es una matriz escalón reducida. ¿Por qué? Vamos analizando por partes. En primer lugar, los elementos distinguidos, ya hablemos del primer elemento diferente de 0 de la primera fila no nula es 1. El primer elemento diferente de 0 de la segunda fila, que es no nula, es 1. Tengo dos filas no nulas y este elemento se encuentra a la derecha de este, por lo tanto la matriz es una matriz escalonada, perfectamente válida. Como los elementos distinguidos son iguales a 1, y pregunto yo, ¿cuántas columnas distinguidas ven ustedes en esa matriz? 2. 2, porque hay dos elementos distinguidos. ¿Y qué ocurre en cada columna distinguida? Tanto en esta como en esta. Nosotros vemos que el único elemento diferente de 0 es el elemento distinguido que vale 1. Todo el resto vale 0. Por lo tanto, la matriz está en la forma escalón reducida. Eso es lo que ocurre con una matriz escalón reducida. Tiene que ser escalonada, sus elementos distinguidos tienen que ser iguales a la unidad y en cada columna distinguida los únicos elementos de 0, diferentes de 0, tienen que ser los elementos distinguidos. Con el resto no me interesa qué está ocurriendo. Vamos a otra matriz y voy a colocar otra matriz acá como ejemplo. Supongamos esta matriz y ustedes van a analizarme si está en la forma escalón reducida o no. Tengo una matriz, pregunto yo primero, ¿está en la forma escalonada? Sí. Sí, escalonada, sí. Está en la forma escalonada, ¿por qué? Ustedes pueden ver que puedo formar este escalón sin ningún problema y todos podríamos hacer para separar la parte nula de la parte no nula. Fíjense, yo puedo formar este escalón y vemos que la altura de las filas al formar el escalón es constante. No tengo ningún salto. O sea que la matriz está en la forma escalonada, perfectamente estamos visualizando eso. Ahora vamos a ver si es escalón reducida o no. Vemos que los elementos distinguidos, todos ellos son iguales a 1. Segunda condición que debo verificar y que se cumple. Pero vemos que no se cumple ¿qué? A ver, ¿quién me puede decir que no se cumple? La quinta columna. En la quinta columna, el único elemento diferente de 0 debería ser el elemento distinguido y estos dos deberían ser 0. Entonces, no cumple esa condición. Que en la quinta columna
en la quinta columna, el único elemento diferente de 0 debe ser el elemento distinguido. Por lo tanto, esta matriz no es escalón reducida. Es escalonada, pero no es escalón reducida, por esa razón. Ahora, ¿yo podría convertirla en escalón reducida? Seguro que sí, con dos operaciones elementales. Una que elimina este 2 y otra que elimina este 4, la transformo en escalón reducido. Yo puedo cualquier matriz llevarla a la forma escalón reducida. Si una matriz no está en la forma escalón reducida, puedo llevarla a la forma escalón reducida. ¿Cómo? Utilizando operaciones elementales sucesivas. Entonces ya vamos a volver a la anterior y ustedes van a ayudarme y vamos a ir viendo. Esta matriz, ¿será que es escalón reducida? Sabemos que es escalonada. Pregunto yo, ¿será que es escalón reducida? No. No, ¿por qué? El elemento distinguido debería ser 1. No es 1, es 3. Entonces no es escalón reducido. Esta matriz, ¿será que es escalón reducida? Es escalonada. Para ser escalón reducida, ¿qué debería ocurrir? Que este elemento debe ser 1. Y no solamente eso, que este elemento debe ser 0. O sea, nosotros vemos que aquí hay dos cosas que no se cumplen. Este elemento debería ser 1, este debería ser 0. Esta matriz está en la forma escalonada. Pregunto yo, ¿es escalón reducida? No. No, porque 4 debería ser 1. El elemento distinguido debería ser 1. Esta no está en la forma escalonada, entonces no voy a analizar si es escalón reducida o no, tampoco esta. Si no está en la forma escalonada, menos va a estar en la forma escalón reducida, porque para estar en la forma escalón reducida tiene que ser necesariamente, en primer lugar, escalonada. Entonces, no es difícil darme cuenta que sí yo puedo tranquilamente transformar una matriz cualquiera en una matriz escalonada o escalón reducida, como utilizando operaciones elementales sucesivas. Y nosotros estamos viendo acá la definición de una matriz escalonada, la definición de una matriz escalón reducida o escalonada reducida. Si tienen algún ejemplo en mente que quieran analizar, díganmelo y lo analizamos. Pero creo que con estos ejemplos que hemos dado, ya sabemos nosotros cómo analizar si la matriz está en la forma escalón reducida, y para eso nosotros tenemos que manejar bien el concepto de escalonada, y una vez que está escalonada, aplicarle esta única condición, pero que son en dos partes. Los elementos distinguidos tienen que ser igual a 1 y deben ser los únicos diferentes de 0 en cada columna distinguida. ¿Está claro esto? A ver, si nosotros tenemos claro esto, yo les digo acá lo siguiente, como ejercicio, les propongo que hagamos lo siguiente. No importa que nos detengamos un poco más. Y queremos nosotros, como ejercicio, a través de operaciones elementales sucesivas, convertir la matriz A en escalón reducido. Entonces, si nosotros hemos entendido el concepto de lo que es matriz escalón reducida, esto no debería ser ningún problema porque también hemos entendido supuestamente cómo se aplican las operaciones elementales sobre una matriz. Entonces, supongamos que yo tengo acá esta matriz, la matriz A. Voy a colocar acá donde A es esta matriz.
Si ustedes se fijan, esa matriz no tiene nada que ver ni siquiera con escalonada y menos aún con escalón reducida. ¿Pero qué me están diciendo? A través de operaciones elementales sucesivas, convertir la matriz A en escalón reducido. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo la matriz A, la copio, y para eso no necesito estar copiando todo esto. Nosotros ya sabemos que podemos trasladarla. Y voy a hacer eso. Tenemos esta matriz. Queremos, a través de operaciones elementales sucesivas, convertirlas en escalón reducido. Siempre es bueno, y vamos pensando juntos. Nosotros sabemos que hay 3 filas no nulas. Analizo en la primera fila, el primer elemento distinguido sería 2, pero cuando estoy en la escalón reducida, ¿cuánto debería valer ese elemento? 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar qué operación elemental, la más sencilla, puedo aplicar para convertir este elemento 2 en 1. Y la más sencilla, sin hacer mucho análisis, va a ser justamente la permutación de la primera con la segunda fila. Para eso son las operaciones elementales que hemos aplicado. Y colocamos acá este símbolo, que es un símbolo de equivalencia, no es de igualdad, porque la matriz que voy a obtener no es igual a la anterior. ¿Y qué hago? Permuto la primera con la segunda fila. Coloco 1, 2, menos 1, 4 en lugar de la primera, 2, 1, 4, 2 en lugar de la segunda, y tenemos 3, 3, 3 y 6 en lugar de la tercera. ¿Qué hemos hecho sobre esta matriz, esta permutación? ¿Por qué? Porque quiero que este elemento sea justamente 1, porque en la escalón reducida el primer elemento diferente de 0 de la primera fila, en este caso, va a ser 1. Pero con eso no basta. ¿Qué debo hacer ahora? Ya tengo que el elemento distinguido de la primera fila es 1, pero debe ser el único diferente de 0, por lo tanto, debo eliminar el 2 y el 3. Y para eliminar el 2 y el 3, pregunto yo, ¿qué operaciones elementales aplicamos? La adición de la segunda con la primera multiplicada por menos 2. Muy bien. ¿Y la otra? Adición de la tercera con la primera multiplicada por menos 3. Muy bien. Son 2 operaciones elementales que nosotros sabemos aplicar y deberíamos saber aplicar. ¿Y qué va a ocurrir con esas 2 operaciones? Me van a convertir este elemento en 0 y este elemento en 0. Entonces coloco 1, 2, menos 1, 4. Luego hacemos la operación 0, menos 2 más 2, 0, menos 4 más 1, menos 3, menos me daría 2 más 4, 6, menos 8 más 2, menos 6. La siguiente operación, menos 3 más 3, 0, menos 6 más 3 me daría menos 6, más 3 me daría menos 3. Luego tenemos menos por menos da más, 3 más 3, 6. Luego tenemos 3 por 4, 12, menos 12 más 6, menos 6. Pero todavía no está en la forma ni siquiera escalonada. Ni siquiera escalonada. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Debo, si quieren ustedes, fíjense, siempre siguiendo una secuencia importante, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tranquilamente pasar a la segunda condición. La primera condición en la primera fila ya se cumple. El elemento distinguido es igual a 1 y es el único diferente de 0 en esa columna distinguida. En la segunda fila, mi elemento distinguido sería menos 3. Yo quiero que sea igual a 1. ¿Qué hago? ¿Qué operación aplicamos para que este menos 3 se convierta en 1? La fila 2 por menos 1/3. La multiplicamos muy bien, justamente. Multiplicamos la segunda fila por menos 1/3. Y con eso voy a convertir ese elemento en 1. Hago esa operación, juntos hagámoslo. La primera fila no hay ningún cambio. 1, 2, menos 1, 4. La segunda fila va a ser 0, 1, menos 2 y 2. Y la otra va a ser 0, menos 3, 6 y menos 6.
Ya tengo yo el elemento distinguido en la segunda fila, que es igual a 1. Y sabemos que una matriz de escalón reducida debería ser el único diferente de 0 en esa columna. Entonces debo eliminar este 2 y debo eliminar este menos 3. ¿Con qué operación elemental elimino el 2 de arriba? Vamos, piensen. Adiciono la segunda con la No, primera. la que va a cambiar siempre se coloca primero. ¿Cuál va a cambiar? La primera. La segunda. Ah, no, la primera. La primera con la segunda multiplicada por ¿cuánto? Por menos 2. Siempre cuando estoy colocando la adición, la fila que voy a colocar primero es la que va a cambiar. ¿Cuál va a cambiar? Este elemento quiero convertir en 0. Esta es la primera fila. Entonces sería la primera con la segunda multiplicada por menos 2. ¿Y cómo elimino este menos 3? ¿Adiciono qué? La tercera con la segunda multiplicada por 3. No tenga miedo. Por 3. Multiplicamos por 3 menos 3, 0. Con estas dos operaciones elimino este elemento y elimino este elemento. Colocamos este símbolo que es un símbolo de equivalencia y colocamos acá ya el resultado. ¿Y qué nos va a dar al hacer esas dos operaciones más? La primera fila va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? De acuerdo a esta operación. La segunda por menos 2 sumada con la primera. La segunda multiplicada por menos 2 por 0, 0. Más 1 me da 1. Luego tenemos menos 2 por 1 menos 2 más 2, 0, que era lo que quería. Luego que tenemos menos 2 por 2 me daría negativo 4. 4 menos 1 me daría 3. Luego que tenemos la segunda por menos 2, menos 4, más 4, 0. Revisemos y si hay dudas siempre podemos hacerlo en forma desarrollada. La segunda por menos 2 sería 0, menos 2, 4 y menos 4. He multiplicado la segunda por menos 2. Sumada con la primera, 1, 2, menos 1, 4. ¿Cuánto nos da? 1, 0, 3 y 0. Ahí está, 1, 3, 1, 0, 3, 0. Perfecto. Pero cuando hay duda, hagan esto sin ningún problema. Eso hemos visto cómo se hace. Y esta operación, la segunda fila no cambia, la copio. 0, 1, menos 2 y 2. Y la tercera operación, la tercera fila va a cambiar de acuerdo a esta operación. 3 me daría 0, 0. Multiplicamos por 3 me daría menos 6, 0. Multiplicamos nos daría más 6 y menos 6, 0. Y obtenemos esta matriz. Si ustedes analizan esta matriz, pueden ver perfectamente, y creo que todos podemos visualizar, pregunto yo, ¿esa matriz que acabo de obtener está en la forma escalón reducida? ¿Sí o no? Sí. Sí, nosotros vemos que esa matriz, esta matriz, ya está en la forma escalón reducida. ¿Por qué? Verifiquemos. ¿Es una matriz escalonada? Sí. ¿Los elementos distinguidos son iguales a la unidad? Sí. Y en cada columna distinguida es el único elemento diferente de 0. Todo eso se cumple en esta matriz. Por lo tanto, la matriz está en la forma escalón reducido. ¿Cómo hemos conseguido? Sí. Todavía tengo una confusión en la adición. ¿Con qué se multiplica y con qué se suma o se resta? O sea, eso hemos visto en las operaciones elementales, pero fíjense, le explico. Si yo quiero este elemento convertirlo en 0, este elemento, fíjense, me está visualizando el 2. Quiero convertirlo en 0. Primero ubico en qué fila está el 2. Está en la primera. Entonces coloco adición de la primera. ¿Con quién voy a operar ese elemento? Con la segunda, que es el elemento distinguido que tenemos. Entonces la primera con la segunda. ¿Y por cuánto debo multiplicar para que al sumar estos dos me dé 0? Debo multiplicar por menos 2. Si yo multiplico la segunda por menos 2, me daría menos 2 más 2, 0. Entonces siempre ubicamos nosotros primero en qué fila está la que va a cambiar. Colocamos en qué fila está. ¿Con quién voy a relacionar? Generalmente es con el elemento distinguido. Colocamos la fila del elemento distinguido y la segunda. ¿Y por cuánto debo multiplicar este 1? Justamente debo multiplicar con un valor para que me dé el inverso aditivo de este. Si aquí era 1, acá colocamos menos 2. Menos 2 por 1 me daría menos 2 más 2, 0. ¿Cómo eliminamos este 3? Lo mismo, pensamos.
Adición. ¿Qué fila va a cambiar? La tercera. ¿Con quién voy a relacionar? Con la segunda, que es donde se encuentra el elemento distinguido. ¿Y por cuánto debo multiplicar este 1 para que al sumar con este me dé 0? Con 3. Porque 3 por 1 me daría 3, menos 3, 0. Entonces, sin ningún problema, vemos cuáles son las operaciones y qué índices voy a colocar acá y por cuánto voy a multiplicar. ¿Está claro? Sí, gracias. Van a ir adquiriendo práctica ustedes a medida que vayan haciendo operaciones y vayamos haciendo esto, de transformar una matriz y llevarla de una forma a otra forma. Es el primer ejercicio que estamos haciendo, de transformar esta matriz y llevarla a la forma escalón reducido. Entonces estoy viendo que a través de operaciones elementales sucesivas yo puedo transformar esa matriz y llevarla a la forma escalón reducida. Perfecto. ¿Cuántas operaciones he utilizado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 operaciones elementales, pero después de las 6 operaciones elementales he llegado al escalón reducido. No me interesa el número de operaciones que me lleve, puede ser que a la primera, a la segunda, a la tercera podamos hacerlo, y hemos llegado a la escalón reducida, pero si nosotros no sabemos distinguir cuándo está la matriz en la forma escalón reducida, voy a seguir trabajando sin ningún objetivo. Hay que tener mucho cuidado y saber bien cómo es la matriz escalón reducida, cómo es la matriz escalonada. Esto como una aplicación simplemente. Entonces ya sabemos que yo puedo a través de operaciones elementales sucesivas convertir una matriz en escalonada o en escalón reducida. Si se fijan ustedes en estos ejemplos que hemos hecho acá, todas las matrices que no están en la forma escalonada, ustedes podrían decirme, esta matriz no está en la forma escalonada. ¿Cómo podríamos convertirla en escalonada esta matriz? Eliminando este elemento. ¿Y cómo elimino ese elemento? Ahí podemos pensar, como este elemento no es 1, ¿cómo elimino este 3? Fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a adicionar. ¿Qué fila va a cambiar? La tercera. ¿Con quién voy a relacionar? Con la que está arriba, con la segunda. ¿Y por cuánto voy a multiplicar? Para que aquí me dé justamente menos 3, tendríamos que colocar el menos 3 en el numerador y el 5 en el denominador. Si yo multiplico este elemento por este menos 3 quintos, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 3 más 3, 0. O sea, no hay necesidad de que este sea 1. Si es 1, facilita las cosas, pero si no es 1, con esta operación yo elimino este 3. Esta matriz no está en la forma escalonada. ¿Qué operación aplicaríamos para llevar a la forma escalonada? Permutar la segunda con la tercera directamente con una sola operación. Con esta única operación, esta matriz la transformamos en escalonada. Estoy viendo cómo yo puedo transformar una matriz que no está en una forma y llevarla a otra forma. ¿Cómo transformamos esta en escalonada? Permuto la segunda con la tercera y automáticamente ya va a estar escalonada. Entonces vemos que sí es posible, a través de operaciones elementales sucesivas, convertir una matriz en cualquiera de esas formas, escalonada o escalón reducido. Vamos ahora a lo que estábamos viendo, y justamente era la definición de matriz escalonada, y lógicamente una vez que hemos definido y nos hemos detenido bastante en la matriz escalonada, vamos a contestar la pregunta que nos van a hacer seguro en esta parte de la materia. Y ahí está la pregunta. Y fíjense, la pregunta es bastante sencilla si nosotros nos podemos analizar. Me dicen, analizar si las siguientes matrices son escalonadas o no. ¿Qué dirían? ¿Esta matriz está escalonada, sí o no? Sí. Sí, entonces decimos sí es escalonada. ¿Esta matriz será que es escalonada, sí o no? Sí, sí es. Sí, sí. Es escalonada. ¿Esta matriz será que es escalonada, sí o no? No. No, yo diría que sí. ¿Por qué? Las condicionales no se olviden. Pregunto yo, ¿tengo filas no nulas? No, no tengo nada que verificar. ¿Tengo filas nulas? La única fila nula que tengo es esta. Entonces no hay nada en contra de las condicionales que hemos dado, por lo tanto esta matriz es escalonada. Cualquier matriz nula va a ser escalonada. Y cualquier matriz nula, estamos viendo que es escalonada, en este caso esta matriz, que tengo solamente una fila nula. Seguimos. ¿Esta matriz será que es escalonada? No. No, ¿por qué? Entre la segunda y la tercera no se cumple la condición de las filas no nulas. Entonces la matriz no es escalonada. ¿Esta matriz será que es escalonada? Hemos visto en los ejemplos anteriores de esta matriz. Sí, es escalonada. Sí es. Porque tengo solamente una fila no nula, no tengo con quién verificar, no hay filas nulas, perfecto, es escalonada. Esta matriz, la misma razón, es escalonada.
Esta de acá, ¿será que es escalonada? No. No es. Hay una fila nula entre medio de filas no nulas. Eso no cumple la condición, entonces no es escalonada. Y la última, ¿será que es escalonada? Sí. Sí, es un escalón perfecto. Entonces es escalonada. Yo ya tengo contestadas las preguntas todas. Envío y automáticamente me contesta, me dice que está muy bien y me dice continuar. Y seguro que ahora me va a definir lo que ya hemos definido nosotros, que es la escalón reducida, y no voy a entrar nuevamente en el detalle de definirla, ya sabemos. Una matriz escalón reducida tiene que ser escalonada y además el elemento distinguido tiene que ser igual a 1 y debe ser el único diferente de 0 en las columnas distinguidas. Ya sabemos, vamos a la pregunta. Y en la pregunta que me dicen acá, dice analizar si las siguientes matrices están en la forma escalón reducida. Comencemos. La primera, ¿es escalón reducida? ¿Sí o no? No. Sí. El que diga no, siempre me diga por qué. No, porque en la quinta columna tiene un número distinto de 0, que es el 8. Ahora yo le pregunto a usted, y vamos a ir con usted analizando, es bueno que surjan estas dudas. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos elementos distinguidos observa en esa matriz? Perdón, 2, sí. 2. ¿Y dónde están los elementos distinguidos? Si usted se fija, acá tengo En la uno, primera y segunda fila. acá tengo uno y acá tenemos el otro. Ahora, en cada columna distinguida, esta es una columna distinguida y esta es una columna distinguida. El único elemento diferente de 0 debe ser el elemento distinguido, cumple. ¿Tiene algo que ver esta columna con lo que estamos viendo? No. No. No es una columna distinguida. Por lo Sí, tanto, es reducida. es bueno que surja esa duda. Es buenísima la duda. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos confundimos, dicen, pero acá no es 0 el de arriba. ¿Qué tiene que ver este de arriba si no es el elemento distinguido este de acá? El elemento distinguido es este. Entonces la matriz es una matriz escalón reducida perfectamente válida. Sí está en la forma escalón reducida. Esta de acá, ¿será que está en la forma escalón reducida? Escalón reducida, perfecto. No hay dónde está. Esta matriz, ¿será que es una matriz escalón reducida? Sí, también. Sí, porque el único elemento distinguido, la única fila no nula es esta, y el elemento vale 1, es un elemento distinguido. Y en esa columna es el único diferente de 0. No tengo que analizar nada más. Hay filas nulas, sí, pero eso es para que sea escalonada. Ya nosotros hemos visto que es escalonada y cumple con la condición de la escalón reducida, por lo tanto es una matriz escalón reducida. La siguiente, ¿será que es escalón reducida? No. Para ser escalón reducida, primero le pregunto a quien contestó no. ¿Esta matriz está escalonada? ¿Sí o no? Sí, está escalonada. ¿Cuál es su elemento distinguido? Es 1. El elemento distinguido de una matriz escalón reducida tiene que ser 1 y debe ser el único diferente de 0 en cada columna. No tengo más elementos en esa columna. O sea que este elemento distinguido vale 1, es el único diferente de 0 en esa columna, porque solamente existe él. Por lo tanto, esta matriz está en la forma escalón reducida, sí. Sí está en la forma escalón reducida. Si este elemento no fuera 1, fuera 5, ahí no sería escalonada, pero no escalón reducida. Pero como este elemento es 1, sí es una matriz escalón reducida. Vamos a esta, pregunto yo. ¿Será que es una matriz escalón reducida? Sí. Y siempre veamos, los elementos distinguidos son este y este. Esos dos son. Y en cada columna distinguida es el único diferente de 0, perfecto. Es una matriz que está en la forma escalón reducida. La siguiente matriz, ¿será que está en la forma escalón reducida? No. No. No, ¿por qué? En la cuarta columna distinguida, el elemento distinguido vale 1 y arriba debería ser 0 este elemento y no es 0. Entonces esa matriz es escalonada, pero no es escalón reducido. Esta matriz, ¿será que es una matriz escalón reducida? El elemento distinguido tiene que valer 1, no menos 1. Por lo tanto, esa no es una matriz escalón reducido. El elemento distinguido tiene que ser... Pero el inciso E, ¿está bien o está mal? El inciso E, vemos que no es escalonada, está contestada acá. A ver, vamos a ver si estoy fuera de... La primera está contestada, la segunda está contestada, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, esta de acá. Se refiere a que la matriz, ingeniero, le puso... La matriz le puso que sí está... no, dijimos no y le puse sí. Ya. Sí. No está en la forma escalón reducida. ¿Por qué? Porque el elemento distinguido es este y encima debería ser 0 y es 3. Perfecto, gracias. Y la última, ¿será que es escalón reducida?
No, No, ¿por qué? Porque la tres. quinta columna. 1, 2, 3. Y en la quinta columna, como está diciendo su compañero, encima de este elemento distinguido hay un 2 y debería ser 0. Por lo tanto, esta matriz no es una matriz de escalón reducido. Ven ustedes que no es difícil, bajo los conceptos que hemos visto y los ejemplos que hemos hecho, distinguir si la matriz está en una forma o no. Vemos si está correcto o no. Dice como comentario muy bien, continuar. Entonces ya sabemos que es una matriz escalonada, que es una matriz de escalón reducida. Por si acaso ya fue corregido, el otro día me hicieron notar algunos alumnos de que cuando contestaban mal y después corregían ya no podían volver a contestar. Ya se corrigió eso. Ya, o sea, ahora es cuando estamos nosotros practicando las lecciones, yo puedo contestar y equivocarme en forma indefinida y volver a hacer la lectura de la lección y volver a hacer la pregunta las veces que sean necesarias. Y eso ocurre, o conmigo ocurría, pero con los alumnos no ocurría porque no estaba bien diseñado la programación. Ya la he corregido, ya por si acaso. Ingeniero, tocando ese tema, a mí me pasó algo en la plataforma. Se volvió a reiniciar y el examen práctico no me deja pasar. ¿Cómo podríamos solucionar eso? ¿Cómo no le deja pasar? No entiendo. O sea, se reinició todo. A mí no es el único que le pasa. Todas las lecciones que avanzamos hasta ahora. Sí, a mí me dio el mismo problema. Ya estaba por la 1.3 y se me reinició hasta el tema 1. Ajá. Claro, si ustedes no van cargando terminando las lecciones, se les va a reiniciar hasta nuevamente, pero si ustedes van cargando, esto ya está programado para que el momento que yo termino un tema, automáticamente me marca completado. Ustedes no tienen que marca automáticamente completado. Y les abre el siguiente tema. Véanlo, revísenlo, de todas maneras tienen opción de hacerlo. Y me gustaría que lo hagan ahora con los cambios que le hice ayer. Ayer he estado trabajando todo el día en la plataforma, porque justamente he cambiado esos puntos que estaban ocurriendo, que estaban anormales. Verifíquenlo y si me dicen, por favor, esas personas que me están diciendo ahora que han tenido problemas, véanlo en forma rápida. Como tienen ustedes todas las respuestas de todo lo anterior, es solamente como copiar. En 15, 20 minutos van a estar ustedes en el punto que están y pueden verificar si está correcto ya y si les permite abrir o no lo que quieren abrir. ¿Ya? Es que ya yo lo hice, yo lo acabo de hacer en este momento mientras estabas escuchándolo y no me deja pasar el examen práctico, no me deja ni hacerlo ni nada. Me dice volver al curso, no puedo pasar a la lección 1.3. Estoy entrancado ahí. Pero usted hizo el examen práctico de la lección L3 y L4. Sí, no, el 1 y 2, de ahí no puedo pasar. Y yo estaba por la lección con usted en el 1.3. Pero usted hizo la lección 1, L1 y L2 y hizo examen, quiere hacer el examen práctico de esa lección, ¿eso es lo que me dice? No, como le repito, de mí se volvió a iniciar todo y no me deja pasar a la lección del examen práctico, básicamente. No me deja pasar a la lección 1.3, donde yo estaba. No sé si me entiende. No lo entiendo. O sea, no lo que se refiere, ingeniero, es que él ya hizo el 1.1, el 1.2 y el examen práctico, y una vez finalizado el examen práctico no logra pasar de ahí. Pero sí, es que de repente está haciendo mal, pues. O sea, el problema es que a veces ustedes no hacen. ¿Dónde está entrando después de hacer? Cuando termina justamente el examen práctico, ¿qué le dice abajo a la derecha? Entrar a la lección 1.3. Usted tiene que entrar a la lección 1.3 por ese punto. O sea, la marca como no realizada el cuestionario, ingeniero. Claro, es por eso que no podemos pasar a la siguiente lección. Y ya varios lo hemos hecho ese cuestionario. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender acá, a pesar que estamos a media clase. Voy a suspender esta grabación que estamos haciendo. Y pues vamos a hacer lo siguiente. A ver. Me gustaría que uno de ustedes, ¿cuál quiere? Le voy a pasar la plataforma para que ustedes me muestren en pantalla qué es lo que está ocurriendo y vayamos juntos analizando qué está ocurriendo. Uno de ustedes, el que está reclamando, que dice que no puede, que no sé qué, ¿cuál de ustedes? Uno de ustedes me gustaría que hagamos. Voy a dejar de compartir. Y uno de ustedes, ¿cuál quiere analizar su problema? O sea, no estamos dando un examen, por favor. Estoy pidiéndoles que ustedes resuelvan su problema. Me están diciendo que tienen un problema. Quiero analizárselos junto con ustedes y ninguno abre la boca.
Yo ahorita estoy entrando por medio de mi computadora. No sé si me puede aceptar. Claro, y si alguno que esté con la computadora listo, podemos entrar, no hay ningún problema, lo esperamos si no hay ninguno que se anime a hacer lo que están pidiendo. O sea, qué fácil es hablar, decir, no me sale esto, no me sale el otro, y cuando se les pide, vamos a solucionarlo, ninguno da la cara para solucionarlo. Esperemos que entre a la materia. Cristian, cuando esté listo me avisa. Ingeniero. Sí. Buen día. Yo tengo una duda, no sé si me puede responder. Sí. Yo ya había hecho el 1.1 y el 1.2 como realizado. Me saqué un promedio de 80 y ya estaba por el 1.3. El día de ayer entré y automáticamente se me volvió al 1.1 y 1.2. Como que tengo que volver a hacerlo y encima me sale intento número 2. ¿Eso se me puede explicar? Ya, bueno. Fíjense, y eso hemos explicado el otro día. O sea, si yo comparto ahorita con ustedes para explicar lo que dice su compañero, lo malo que a veces ustedes no ven las explicaciones y no atienden lo que se les está diciendo. Yo voy a volver acá, fíjense, con esta. Voy a volver hasta el inicio. Voy a entrar a matrices, que es lo que estamos viendo. Y dentro de matrices, voy a ir, por ejemplo, a la lección 1.2. ¿Ya? Entro a la lección 1.2 y automáticamente me hacen una pregunta. Me dicen acá, usted ya ha visto más de una página de esta lección. ¿Desea comenzar desde la última página vista? Si ustedes le ponen sí, van a entrar directamente donde quedaron. Si le ponen no, van a comenzar nuevamente desde la primera parte de la lección 1.2. Entonces no me estén colocando no, coloquen sí, porque ya hemos visto varias cosas de esa lección. Entonces, si yo coloco sí, me va a llevar directamente donde quedamos en esa lección. Entonces le coloco sí y automáticamente me va a llevar donde quedamos, y en este caso me lleva a esta parte, donde está haciéndome ya alguna operación con matrices, en este caso la multiplicación por escalar. Pero si yo coloco no, fíjense, si yo coloco no, automáticamente, ¿qué va a hacer? Me va a dar la primera parte de la lección 1.2 y vamos a comenzar todo de nuevo. ¿Y todo de nuevo qué significa? Que tenemos nosotros, fíjense, colocando en edición, ¿qué tenemos nosotros primero? La definición de igualdad de matrices, la pregunta, la suma, la pregunta de suma, todo el resto. Y todo esto voy a tener que hacer nuevamente. ¿Por qué? Porque puse no y estoy entrando nuevamente para hacer todo esto. Si nosotros no colocamos no y colocamos sí, me va a entrar directamente donde quedé. Si quedé, digamos, acá, va a entrar directamente acá al producto de matriz. Si quedé, digamos, acá, va a entrar directamente al tema donde hemos quedado, donde ustedes han quedado en su computadora, porque son ustedes los que están trabajando con la plataforma. Entonces, eso es automático. Entonces, tengan ese cuidado. No sé qué ha hecho usted, el que me preguntó si colocó sí o lo colocó no. No, ingeniero, ¿sabe qué? El día de ayer creo que a todos se nos ha reiniciado la plataforma. O sea, íbamos por la lección 1.3 y es como si hubiéramos inscrito recién la materia y todo de cero, digamos. Puede ser que con el cambio que... me deja hablar, puede ser que con el cambio que he hecho justamente ya hemos hecho un reacondicionamiento, porque ¿sabe qué estaba ocurriendo? Que cuando ustedes contestaban una pregunta equivocada y después volvían a querer hacer, no les daba. Y 2 o 3 personas me mandaron por mensaje, no me puedo y no puedo. Ahí revisé toda la programación de la materia y efectivamente había un error en la programación, eso está corregido. Y tal vez al corregir eso se les ha, digamos, nuevamente automáticamente colocado en el inicio. No importa, háganlo. O sea, no se olviden que todo esto lo tienen ustedes hecho, está grabado. Entonces pueden tranquilamente agarrar su grabación, todo esto y sacarse nuevamente. Si lo están haciendo nuevamente, van a poder hacer todo nuevamente. ¿Ya? Ingeniero, entonces lo que ya estaba como realizado y ya estaba como calificado, ¿la nota se va a mantener ahí o al volverlo a hacer se va a calificar de nuevo? La nota no cambia, la nota se mantiene de los que habían dado. Fíjense, yo puedo mostrarles
a ver, en este grupo, en el grupo ahí, vamos a ver cuántos han llegado hasta el práctico, que no hay muy pocos, no hay ni siquiera mucha gente que ha llegado ahí. O sea, digamos, vamos a ver el práctico, el examen práctico de la lección 1.1 y 1.2, ¿cuántos han hecho? Han hecho 10 personas. Esas 10 personas ya tienen nota. Podemos ver cuánto tienen esas personas, ahí están sus notas. Tienen 88, 95, 100, 100, 85, 62, 95, 100, 95, 85, 90, 90. O sea, tienen nota los que han hecho el práctico de la lección L1 y L2. Entonces no hay ningún problema, su nota se mantiene. Ya entró el que estaba haciendo la materia. Sí, ¿puedo compartir pantalla? Bueno, le voy a compartir la pantalla. Le voy a nombrar justamente como anfitrión. Ahora usted puede compartir su pantalla y mostrarme cuál es su problema. Este es el problema, ingeniero. Mire, yo hice como usted dijo, lo volví a hacer todo, pero al momento de hacer el examen práctico no me deja. Me dice que ya lo hice el examen, no me deja hacerlo de nuevo y no puedo pasar a la siguiente sesión, básicamente. Como usted dice que vamos a leer lo que dice a la derecha, y aquí voy y no me deja hacerlo. No sé si es algo. Pero ¿entiende? ha abierto la plataforma, no sé qué es lo que ha abierto. Es donde estamos, donde se reinició todo, en la lección 1.1. A ver, vamos con calma. Usted ha hecho la lección 1.1, ha hecho la lección 1.2, ha hecho el práctico. Sí, y no avanzo de ahí, no puedo avanzar. ¿Y no puede entrar a la lección 1.3? Sí, no puedo entrar, no me marca como... ¿Qué le da cuando usted aprieta la lección 1.3? Nada. Lo que usted podría hacer, problema ingeniero, tiene la es mayoría, habilitar ingeniero. un intento más en el examen para que los deje pasar a ellos. Pero si ha hecho el examen práctico, automáticamente. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Cristian Joel Vaca Coca. Disculpe, ingeniero, puede que yo igual todo un docente igual que utilizaba la plataforma de esa forma y para pasar al siguiente tiene que tener una calificación adecuada arriba de los 80 o depende de la nota que usted pide. No, arriba... en este caso no tiene ninguna nota. Simplemente tienen que haber pasado eso, nada más. Eso está programado de esa forma. No hay una nota mínima para poder pasar a la siguiente. ¿Y tiene tiempo límite el cuestionario? El cuestionario sí tiene tiempo límite. El examen práctico tiene tiempo límite. Son 30 o 40 minutos, no recuerdo. Son 40. Ya, quiero ver acá en el caso de su compañero. Si ustedes entran a la materia, y entran a la lección 1.3, fíjense, a mí lo que me piden acá es simplemente que el examen práctico de las lecciones 1 y 1.2 haya realizado. Si nosotros entramos acá y tenemos esto que está ya realizado, automáticamente tiene que entrar a meditar la lección 1.4, la definición de las matrices cuadradas. O sea, entra directamente, no sé por qué no le entra a usted, no entiendo qué es lo que ha hecho. No. Y claro, como usted me muestra ahí yo pensé que estaba en su computadora, me muestra con celular que no se ve casi nada. Yo lo que quería era que entremos juntos y hagamos el análisis dónde estaba, digamos, el error. Ahí, como está usted mostrándome, no podemos hacer nada. Ingeniero, ¿podría fijarse en lo que son el examen práctico si está su nombre él para ver si realmente le marcó?
Vamos a verlo, vamos a ver si quiere ahorita vamos a entrar acá al examen práctico. Ingeniero, yo soy del grupo SC, no el AI. Del grupo SC, ya. ¿Su nombre cuál es? Cristian Joel Bacacoca, el cuarto. Ahí está. Ahí está. Tiene nota, tiene 76 examen práctico. O sea, ha realizado el examen práctico. Entonces tendría que poder entrar tranquilamente a la lección 1.3. ¿Por qué? Porque la lección 1.3 está limitada con esto. Y dice justamente, para entrar a la lección 1.3 tengo que haber hecho el práctico de la lección 1.1 y 1.2. Y está hecho el práctico. Entonces, si está hecho el práctico, automáticamente puede ingresar. Intente nuevamente, hoy pasa, hágalo y vea si tiene alguna cuestión que le esté dando problema. Y nuevamente repito, algunos que se han reiniciado o no, hemos hecho unos cambios ayer en la plataforma, pero si ustedes tienen que rehacerlo, eso lo pueden hacer sin ningún problema. Sus notas se van a mantener, no hay ningún problema, se mantienen sus exámenes porque están acá y pueden tranquilamente ver si les está entrando o no. Revise nuevamente, ¿ya? Voy a ver en el transcurso de hoy día, revíselo y me avisa. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ¿dónde estábamos ahora nosotros? Vamos a ver. Ya son las 8:24, ya no me va a dar para ver el otro tema. Vamos a quedar acá, nosotros que hemos visto, matriz escalonada, matriz escalón reducida, nos faltaría matriz, la equivalencia, matrices equivalentes. Pero en realidad, con lo que hemos hecho nosotros acá, ya estamos viendo algún problemita de matrices equivalentes. Fíjense, y vamos a adelantarnos en el poco tiempo que nos queda, decir lo siguiente. Yo tengo que, en este ejercicio, si ustedes se fijan, he tomado una matriz, en este caso la matriz A través de operaciones elementales sucesivas, hemos llegado a la escalón reducida. Todas estas matrices que tengo a partir de la matriz A y que hemos obtenido utilizando operaciones elementales en forma sucesiva, se dice que son matrices equivalentes. Entonces, una matriz es equivalente a otra, sí puede obtenerse a partir de la primera aplicándole operaciones elementales sucesivas. Entonces, esta matriz es equivalente a esta. ¿Por qué? Porque con esta operación he pasado de la primera a la segunda. Esta matriz es equivalente a la primera. ¿Por qué? Porque con estas tres operaciones elementales he pasado de la primera a esta tercera. Y así sucesivamente. Estas dos son equivalentes. ¿Por qué? Porque con estas dos operaciones aplicadas sobre la primera he obtenido la segunda, hablando de que esta sea la primera y esta la segunda. Y así vemos nosotros que este símbolo que estamos utilizando entre las matrices es un símbolo de equivalencia. Entonces, dos matrices son equivalentes cuando una de ellas se obtiene a partir de la otra aplicando un número finito de operaciones elementales. Y esa es la definición de las matrices equivalentes. Entonces ya acá nosotros en este ejemplo estamos utilizando ese símbolo de equivalencia que no lo habíamos definido y que estoy definiéndolo en este momento. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Quedamos acá, la próxima clase continuamos. Y por favor, si tienen alguna, mándenme ustedes por la consulta, entremos en su caso con tres decretos, ver qué está ocurriendo. Pero tratemos nuevamente de hacer, si es que hay que hacerlo nuevamente, háganlo, no hay ningún problema, por eso estamos avanzando tan lento la primera unidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacerla, porque está todo resuelto. Tienen ustedes todas las grabaciones que les he mandado que pueden ustedes llegar hasta este punto. Y una consulta, ¿se puede realizar fuera de clase los cuestionarios y todo?
Todo. O sea, ustedes no tienen que estar en clase para hacer todo, o sea, pueden hacerlo en su momento libre. O sea, por eso les decía que el estudio de la materia es completamente personalizado. Yo le voy a dedicar tanto tiempo como quiera y el examen, cada uno de esos exámenes prácticos puedo hacerlo en cualquier momento, no necesariamente en clase. En el momento que esté estudiando, puedo hacer el examen práctico de la lección 1, 1, 2, sin ningún problema. Y así voy avanzando hasta llegar a donde estamos. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí. Disculpe, ingeniero, ¿dónde se mandó los videos grabados para revisar y hacer en la plataforma? Todos los videos de la materia de la parte de matrices no hemos terminado todavía lo que tenemos. Se los voy a mandar al WhatsApp y después les voy a indicar dónde pueden ustedes buscarlo directamente en la plataforma, pero se los voy a mandar a su WhatsApp. O sea, los tengo. Voy a mostrarles inclusive para que no haya ninguna duda. Vamos a sí, por favor, para ir repasando. Ya voy a... Ahí tienen ustedes las grabaciones de matrices del primer día, del 27, del 29, del primero y la última que es justamente del 4 de octubre. La clase, la última que tuvimos. Hoy día la voy a pasar, la de hoy día, y van a tenerse de matrices. Todo esto les voy a mandar nuevamente a su WhatsApp para que tengan ustedes. Y ahí tienen todas. La primera clase, la clase inaugural, el 27. Luego el 29, el primero, y después el 4 de octubre, que ha sido justamente la última clase que hemos tenido. Hasta el día de hoy, ¿no? Porque después ya hemos tenido la clase de hoy día, que tendría que enviarles su grabación. Entonces, esto puedo mandárselos, incluyéndoles la clase de hoy día, y ustedes van a tener todo lo que tenemos hasta ahorita de matrices y pueden ver cualquiera de estos puntos y hacer justamente con esto sus exámenes nuevamente o llenar nuevamente la lección. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos. Adiós.